¿Qué harías si te dijera que hay un hombre que se perdió 47 días en un bosque? Y cuando regresó, su esposa no lo reconoció. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque sus ojos ya no eran los mismos. ¿Sabes qué? Lo que te voy a contar hoy te va a helar la sangre. Porque este tipo guardaba un secreto tan oscuro que cuando lo sepas, no vas a poder dormir tranquilo. Ah, mira, imagínate esto. Carlos Mendoza era un tipo normal. Sí, trabajaba en una oficina, tenía su casa, su esposa, sus 2 hijos. La vida perfecta del ciudadano promedio. Pero el 15 de marzo del 2019, decidió hacer algo que cambiaría todo para siempre. Se fue de excursión solo a las montañas del norte. Su esposa le dijo: Carlos, no te vayas solo. Pero él insistió. Y aquí viene lo escalofriante. Cuando regresó 47 días después, flaco, con barba, con la ropa destrozada, lo primero que hizo fue pedirle a su esposa que cerrara todas las ventanas de la casa. Todas. Y que nunca volviera a abrirlas de noche. ¿Por qué? Bueno, eso te lo voy a revelar al final. Pero te adelanto algo. Lo que Carlos vio en ese bosque no debería existir. Déjame contarte cómo empezó todo esto. Porque la cosa no es tan simple como parece. Carlos había estado muy estresado en el trabajo. ¿Sabes qué me refiero? De esos trabajos que te chupan el alma día tras día. Su esposa, María, le había dicho 1000 veces que se tomara unas vacaciones, que se relajara un poco. Y pues Carlos, siendo el típico hombre terco que somos todos, decidió que lo mejor sería irse solo a acampar. Necesito tiempo para pensar, le dijo a María la noche antes de irse. Pero la verdad es que Carlos tenía ganas de sentirse libre otra vez. ¿Tú has sentido eso? ¿Esa necesidad de escaparte de todo y ser solo tú? El primer día, todo salió perfecto. Carlos manejó 3 horas hasta llegar a un área de camping que había investigado en internet. Nada lujos, ni mucho menos. Solo un lugar donde pudiera armar su tienda y estar en paz. El bosque se veía hermoso, denso, verde. Exactamente lo que necesitaba para desestresarse. Pero espérate, porque aquí es donde todo empieza a ponerse raro. La primera noche, Carlos se despertó a las 3:47 de la madrugada. ¿Sabes por qué se acuerda de la hora exacta? Porque cuando abrió los ojos, había una luz extraña afuera de su tienda. No era la luna, no era una linterna, era como una luz azulada que se movía lentamente entre los árboles. Carlos, siendo el tipo racional que era, pensó: debe ser alguien más acampando por aquí. Se asomó por la cremallera de su tienda. Ya no había nadie. La luz seguía moviéndose, pero no había una sola persona. ¡Qué extraño!, pensó, pero se volvió a dormir. Al día siguiente se levantó temprano, desayunó sus barritas de cereal y decidió explorar un poco más profundo en el bosque. Tenía su GPS, su celular, aunque no había señal, agua, comida. Estaba preparado para una caminata de unas cuantas horas. Pero la cosa es que, mientras más caminaba, más perdido se sentía. No físicamente perdido, sino mentalmente perdido. Como si el bosque lo estuviera llamando. ¿Has sentido alguna vez que algo te llama sin hacer ruido? Y ahí es donde todo se pone muy interesante. Carlos había estado caminando por unas 2 horas, cuando se topó con algo que no debería estar ahí. En medio del bosque, rodeada de árboles gigantescos, había una cabaña. Pero no cualquier cabaña. Esta cosa se veía antigua, como si hubiera estado ahí por décadas. Pero al mismo tiempo, se veía habitada. Tenía humo saliendo de la chimenea. Carlos se quedó ahí parado como 5 minutos, solo viendo esta cabaña. Su instinto le decía: vete de aquí, esto no está bien. Pero su curiosidad, ay, la maldita curiosidad que tenemos los hombres, ¿verdad? Se acercó lentamente y tocó la puerta en toc, toc, toc. Nadie respondió, pero la puerta se abrió sola, como en las películas de terror. Pero esto no era película,
Esto era real. Adentro había una mesa con comida caliente, sopa humeante, pan fresco, un vaso de agua. Como si alguien hubiera estado esperándolo, pero no había ni un alma. Carlos, que ya tenía hambre y estaba confundido, pensó tal vez alguien salió por un momento, y no le importa que un extraño se siente a comer. Así que se sentó y comió. Y te juro que esa fue la comida más deliciosa que había probado en su vida. Pero mientras comía, empezó a sentirse en raro, como mareado. Pero no mareado de enfermo, sino mareado como si el mundo se estuviera moviendo más lento. Cuando terminó de comer, salió de la cabaña para seguir su camino. Pero cuando volteó para ver la cabaña, una vez más, ya no estaba ahí en solo árboles, como si nunca hubiera existido. ¿Qué carajos?, pensó Carlos. Pero lo que más lo asustó no fue que la cabaña hubiera desaparecido, sino que se dio cuenta de que ya no sabía hacia dónde había venido. Su GPS no funcionaba. Su brújula giraba como loca, su celular seguía sin señal. Y lo más aterrador, el sol se estaba poniendo y él no recordaba haber caminado tanto tiempo. Esa noche, Carlos armó su tienda como pudo, en un claro pequeño. Estaba asustado, no te voy a mentir, pero pensaba que al día siguiente podría encontrar su camino de regreso. Pero lo que pasó esa noche cambió a Carlos para siempre. A las 3:47 de la madrugada. Otra vez la misma hora exacta. Carlos se despertó. Pero esta vez no había luz azul afuera de su tienda. Esta vez habían sonidos como de gente caminando alrededor de su tienda de acampar, pero pisadas muy suaves, como si estuvieran flotando. Y entonces escuchó voces, pero no voces humanas. Voces que sonaban como si vinieran de muy lejos, como ecos, susurrando su nombre. Carlos, Carlos, Carlos. Carlos se quedó completamente inmóvil dentro de su bolsa de dormir. No se atrevía ni a respirar fuerte. Las voces siguieron toda la noche, caminando alrededor de su tienda, susurrando su nombre, pero nunca acercándose demasiado. Cuando salió el sol, todo el miedo se esfumó, como si hubiera sido un sueño. Pero Carlos sabía que no había sido un sueño, porque cuando salió de su tienda, había huellas en el suelo, alrededor de su tienda. Huellas que no eran de zapatos, ni de pies descalzos. Eran como garras, pero del tamaño de pies humanos. Y así pasaron los días. Carlos intentaba encontrar la salida del bosque durante el día, pero cada noche las voces regresaban. Cada noche las huellas aparecían. Y cada día Carlos se sentía más diferente. ¿Diferente cómo? Bueno, empezó a notar que podía ver mejor en la oscuridad, que podía escuchar sonidos desde muy lejos, que ya no tenía tanto frío, aunque estuviera en el bosque a más de 3000 metros de altura. Y la comida, ¡ay, Dios mío! La comida. Carlos había traído suficiente comida para 5 días, pero ya llevaba 2 semanas perdido y no tenía hambre. Cuando veía animales pequeños corriendo por el bosque, sentía ganas extrañas, ganas que no quiero ni describir porque me da escalofríos. Pero lo que realmente me pone la piel de gallina es lo que pasó la noche número 23. Carlos ya se había acostumbrado a las voces, a las huellas, a todo lo raro que pasaba. Pero esa noche, las voces no estaban afuera de su tienda, estaban adentro de su cabeza. Únete a nosotros, Carlos. ¿Ya no perteneces al mundo de afuera? Y te juro que Carlos me contó esto con lágrimas en los ojos. Él les respondió, mentalmente, pero les respondió: ¿quiénes son ustedes? Somos los que se quedaron, los que eligieron quedarse. ¿Cómo tú vas a elegir quedarte? Y aquí viene lo que te va a congelar el corazón. Carlos me dijo que, por un momento, consideró seriamente quedarse ahí para siempre. El mundo exterior le parecía lejano, sin importancia. Su esposa, sus hijos, su trabajo, como si fueran parte de una vida que había vivido otra persona. Pero algo
No sé qué lo hizo reaccionar. Tal vez el amor por su familia. Tal vez el instinto de supervivencia. Carlos gritó, no, tan fuerte que los árboles parecieron temblar. Y entonces, en silencio absoluto, por primera vez en 23 noches, no hubo voces, no hubo huellas al día siguiente. Era como si el bosque como si hubiera perdido interés en él. Pero espérate, porque lo que viene después te va a dejar helado. Carlos no salió del bosque caminando. La mañana después de gritar no, se despertó en el estacionamiento donde había dejado su carro 24 días antes, con su equipo de camping perfectamente acomodado en la cajuela, como si nunca hubiera entrado al bosque. Pero él recordaba cada segundo, cada noche de terror, cada voz que había escuchado. Cuando Carlos llegó a su casa y abrazó a su esposa, María le dijo algo que lo heló por completo en Carlos. ¿Por qué tienes los ojos diferentes? Carlos corrió al espejo y sus ojos ya no eran cafés, como habían sido toda su vida. Ahora eran de un color azul muy claro, casi transparente, el mismo color de la luz que había visto la primera noche. Luego, Carlos me confesó que cada noche desde que regresó, sigue escuchando las voces, pero ya no lo llaman para que regrese. Ahora le dan instrucciones. Le dicen cosas sobre las personas que conoce, secretos que nadie más sabe, eventos que van a pasar antes de que pasen. Y lo más escalofriante, a veces las voces le piden que haga cosas que él se niega a hacer, pero que cada día se vuelven más difíciles de resistir. Y aquí viene el secreto final que Carlos me contó, que nunca se lo había dicho a nadie, pero que hoy te voy a contar porque creo que necesitas saberlo. Carlos no fue el primero. Esas voces le han mostrado a otros como él, hombres y mujeres que se perdieron en bosques, desiertos, montañas, y que regresaron cambiados, regresaron con habilidades que no deberían tener, conociendo cosas que no deberían saber, siendo algo más de lo que eran antes. Pero la verdad más aterradora es que las voces le dijeron algo la última vez que le hablaron. Pronto será tu momento de elegir a los siguientes. Carlos me miró a los ojos cuando me contó esto y me dijo, por eso le digo a mi esposa que cierre las ventanas de noche. No es para que no entre nada, es para que yo no salgan después de escuchar esta historia. Cada vez que salgo solo a caminar en la naturaleza, me acuerdo de Carlos. Me acuerdo de que hay cosas en este mundo que no entendemos, que no podemos explicar, pero que están ahí, esperando. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que te sientas extrañamente atraído hacia un bosque solitario, hacia una montaña perdida, hacia un lugar donde nunca has estado pero que sientes que te llama, tal vez deberías preguntarte, ¿realmente quiero ir solo? Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que la naturaleza te estaba llamando de una forma que no podías explicar? ¿Has tenido alguna experiencia paranormal en lugares solitarios? Y si esta historia te dio escalofríos como a mí cuando Carlos me la contó, dale like para que más personas la conozcan, porque hay secretos en este mundo que necesitan ser contados. Aunque nos den miedo, nos vemos en el próximo video, donde te voy a contar sobre la mujer que recibió un mensaje de texto de su esposo, 3 años después de que él había muerto. Y créeme, esa historia va a hacer que la de Carlos parezca un cuento de hadas. Cuídate, y si sales solo a la naturaleza, mantén siempre las ventanas cerradas cuando regreses a casa.